Bueno, ¿cuál es el papel? Yo que tengo que diría es como, obviamente estoy desde el punto de vista como de la academia, entonces estoy muy metido acá como en tratar de qué puede ser la administración deportiva, cuál puede ser la gestión de un dirigente. Y pues obviamente al pensar eso, pues tocará pensar el entorno. Creería que en el papel o el rol que debe tener un gestor debería separar en términos del objetivo no público y el objetivo no privado. Partiría de ese punto y que de una u otra manera tanto lo privado que tiene una función pública se debe respetar en términos de un desarrollo cultural del deporte, la actividad física, la recreación y en el público digamos que se debe saber ya eso por ciento. Entonces el papel de un gerente es tan importante porque debe ordenar y entender las necesidades de su territorio o a la población a la cual se dirige. En ese sentido creo que es un papel bastante importante en términos de cómo sería la oferta del servicio deportivo, recreación y actividad física. Tan importante como dicen coloquialmente, zapatero a su zapato. Entonces, muchos de los factores de desorden del presupuesto público, la falta, digamos, de desarrollo cultural del deporte en comparación con otros países, es claro y evidente que hemos tenido un ascenso en estos últimos años en términos de resultados, pero digamos, de deporte de alto rendimiento. Entonces, ya empezaría con uno separar también lo público y lo privado, independiente de la forma de, como tal, digamos, de expresión del deporte. Pero digamos que el papel es tan importante y zapatero a tu zapato porque se debe saber cómo se gestiona el presupuesto para una actividad deportiva o para la conservación de un programa, un proyecto de largo plazo, por ejemplo, que es que normalmente se piensa en el corto plazo. Eso se necesita una persona capaz de negociar, de gestionar recursos, de saber enfocarlos, que conozca el deporte. Pero entonces esa persona que conoce el deporte se tiene que diferenciar de aquella persona que es el profesional de educación física, que por ejemplo educa la costumbre, o el entrenador que busca un resultado, el dirigente que debe generar las condiciones para que ellos dos puedan ejercer su profesión de una mejor manera. Entonces cada uno tiene su orden y disposición y muchas de las cosas que han pasado en el deporte y su falta de desarrollo, sin dejar de un lado, digamos, los resultados que han tenido eso, pero no quiere decir que el resultado sea a base de un desarrollo. Hay que partir de eso. Entonces, en ese sentido, cada persona con su perfil adecuado podría ordenar de una mejor manera tanto el presupuesto como los recursos, como la gestión, como las relaciones humanas, la negociación de un sector o territorio específico. Causa-efecto. Si yo administro bien los recursos, tengo el objetivo claro si es público o privado y la base cultural que quiero desarrollar, en consecuencia genero las condiciones y en consecuencia las personas que están en la parte operativa táctica, digamos, se podría decir, tendrán unos mejores recursos porque estarían focalizando, tendrían unas mejores acciones, más focalizadas, más competitivas, más, no términos productivos, pero sí digamos que serían mejor, porque focalizarían su energía en términos de lo que tienen que hacer, en su parte puntual o en su profesión, sin necesidad de preocuparse si le falta dinero, si le falta recursos. Entonces es muy importante, van ligados. En la manera en que yo tengo las condiciones necesarias para sostener un modelo deportivo, puedo garantizar que el profesor o el entrenador consiga los logros deportivos en sí. ¿Cómo se haría la investigación en términos de difusión o de reflexión periodística alrededor de temas deportivos? Digamos que yo empezaría como por plantear qué tipo de perspectiva tengo sobre el deporte, o sea, cómo voy a hablar y cómo voy a comunicar socialmente el deporte y teniendo ese sentido de implicación, porque cómo lo voy a comunicar y primero, ¿qué es eso? Yo no soy periodista, pero pues creería que digamos el papel tan importante de la comunicación y el mensaje o el contenido que eso lleva implicaría que la gente, los niños, todos escucharan y se llevaran por modas o por ídolos, o sea, tiene una ética en cierta manera el mensaje, tiene un manejo en ese sentido. Entonces, empezaría por decir que lo que normalmente se ve es el alto rendimiento en términos de masificación y divulgación. Entonces, vemos ESPN, vemos Fox o vemos canales que se han creado como Versus, que trata de algo, digamos que pueden en términos de una gran posibilidad de expresiones deportivas, pero siempre hay un énfasis en el fútbol o los deportes tradicionales. Pero el formato es deporte de alto rendimiento, ¿sí? La constitución, la medida objetivo, y muestran de vez en cuando tintes del desarrollo social con sus notas, ¿no? Creería yo que hay también una visión periodística en términos de académicos,
Entonces hay universidades como Nacional, como asociaciones como Ascoldae o como la Asociación Latinoamericana de Gestiones de Deporte, pero ahorita no me acuerdo el nombre bien, ALGEDE, pero entonces que ellos tienen otra visión del periodismo, o sea, del deporte viendo un periodismo más, una comunicación más académica y social, del desarrollo del deporte para una base social, no tanto el mercado de la publicidad que se ve en el alto rendimiento, es otra perspectiva, es otro formato, pero las dos deben confluir a generar, vuelvo y repito, un desarrollo cultural. Entonces empezaría por plantear cómo me estoy pensando el deporte, cómo lo va a transmitir, y en esa medida pues puedo mirar las implicaciones de ese mensaje que voy a enviar, y llamar a la reflexión de que falta aún más divulgación en términos no solo académico, porque el alto rendimiento tiene mucho patrocinal, pero digamos las prácticas, los programas, los proyectos sociales, culturales que se van alrededor del deporte y la recreación de actividad física del distrito, de lo público, no solo acá sino en el municipio, necesitan una mayor divulgación. Si se divulga se puede fomentar aún más, si se conoce se puede corregir, y en la medida en que se puede corregir se puede también decidir nuevas cosas. Entonces el administrador o el gerente, quisiera hacer esa salvedad, el administrador y el gerente son muy partes diferentes, pero cogen toda esa información que envían los medios, todo eso que están sacando para poder rediagnosticar o repensar y decidir mejor el deporte. Entendemos en términos de como que si es factible que una idea como esta, digamos, de generar una mayor difusión de la carrera, es obvio que sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque todo aquello que implica, digamos, como un conocimiento específico sobre una área específica y que se está repensando y que constantemente se está construyendo, implicaría que, pues, que la profesión deba salir y ser más reconocida. No tanto por su actividad, o sea, es decir, tanto por su actividad académica, tanto por su actividad profesional, pero de nada sirve que todo esté trabajado aislado si no puedo unir eso y mostrarlo y evidenciar las diferentes experiencias que tiene cada administrador deportivo, cada gerente. Es necesario también para que genere como una identidad con la propia profesión. Cuando la persona está haciendo un trabajo aislado pero que nadie lo conoce, pues se siente menos segura de su carrera, menos confiable, menos acogida. Entonces, entre más difusión haya de todas esas prácticas, mejor, porque genera mayor identidad con la profesión y obviamente obligaría a una mejor profesionalización. Entonces, no cualquiera sería un administrador deportivo, sino habría una responsabilidad en términos de lo que me están diciendo en contenido los medios y lo que yo debo hacer para ser coherente con esos medios, como gestor deportivo. Es muy importante. Y en términos de eso, es viable, es tan viable que el mismo mercado o el mismo entorno lo está pidiendo a gritos. Entonces, no solo Bogotá, sino, por ejemplo, municipios, veredas, inspecciones, que a gritos están pidiendo a una persona que ordene, que gestione los recursos a favor del deporte, la recreación, la actividad física. Entonces, muchas veces no se conocen porque los medios implican, normalmente los medios que son los más importantes y están en las capitales. Pero, por ejemplo, hay medios de nivel, digamos, como se podría decir, no sé, medio bajo, no sé, que son radios locales, municipales, o en un mismo cuarto una persona puede armar un estudio, puede contar todos los programas, y eso falta que se difunda en ese sentido. Como no se conoce como si como un eje del administrador deportivo que pudiese avanzar esas características que me estoy preguntando, yo creo que por eso no se ha precisado, no se ha fomentado sí, digamos, como a publicitar la carrera. Entonces, ¿qué características uno podría mirar? Digamos, yo lo que miraría es como dividir, o sea, siendo consecuente con la conversación que estoy diciendo, es que yo miraría primero el tipo de administrador deportivo que trabaja en lo público y en lo privado, y empezaría a mirar cuáles son las experiencias que pueda tener a la hora, digamos, de ordenar recursos en la misma gestión, en unos procesos de negociación, que puedan ir a lo privado y en lo público, o sea, hacer esas distinciones y contarlas a través de las experiencias de los sujetos que están ahí, de los mismos administradores deportivos, de la misma gente empírica, de la misma comunidad, que la gente diga cómo ha visto el desarrollo de los últimos proyectos, qué tan bien o qué tan malo lo ve en términos de un mejoramiento de calidad de vida, de un mejoramiento de hábitos de vida saludable. Que digamos que el programa, aparte de mostrar la carrera como en sí, qué es lo que hace, también demuestre de cierta manera la responsabilidad social que tiene con su propia profesión y con el desarrollo cultural de una práctica deportiva. Entonces, que ese es como el eje fundamental, o sea, que es decir, que se marque la diferencia en que sí hay un deporte de negocio y hay un deporte para todos, pero que con una adecuada gestión los dos se pueden desarrollar bajo el marco normativo del Sistema Nacional del Deporte.
y que eso debe ser como el lenguaje o la enseñanza del programa como tal, que entiendan que si todos ordenamos los recursos con el perfil adecuado, lo investigamos, lo analizamos con las características que tiene la gente, la comunidad, tanto diferenciando los dos contextos de hasta dónde llega uno y el otro, y con todo a favor de eso, podríamos generar una conciencia y una ética en la comunicación del contenido de la gestión deportiva. Porque para nadie es un secreto que muchos de los medios legitiman y afianzan prácticas corruptas y clientelares de muchos dirigentes que están en el país. Entonces se tendría que mirar eso para distinguirlo también. O sea, cómo distingue un programa que va a distinguir una profesión y que se va a distinguir de unas prácticas que no son las más adecuadas en este momento en el entorno deportivo. Eso sería como que miraría. Gracias, muchachos, y nada, felicitarlos y que fomentar, no, más que fomentar, no, motivarlos a que sigan en esa tarea de como que hablemos, que conversemos, que dialoguemos sobre estos temas tan importantes, sobre todo sobre nuestra carrera. Y nada, cuenten conmigo, no solo ustedes, sino pues, todos los compañeros que de otras disciplinas también. La idea es construir una nueva visión del deporte. Eso los felicito.